La semana pasada nos dimos cuenta de cómo este pueblo que estuvo delante de Cristo se justificó. ¿Se acuerdan ustedes de eso? En el padre de la fe, Abraham, el que confió en la promesa del Señor, el que creyó y que por ello fue llamado después el amigo de Dios. Este pueblo, aunque por sangre lo fue, por espíritu no lo fue, o sea, no confiaron en las palabras, no las retenieron y por ello no fueron discípulos de Cristo. No confiaron en Él, que Juan el apóstol nos enseña que fue el Verbo, que era Dios y que vino, que se encarnó, que se hizo hombre, Dios con nosotros. ¿Se acuerdan ustedes? Emmanuel, Dios con nosotros. Este pueblo que no creyó, solo miró su sangre y miró que por ello fue suficiente para no ser esclavo, sino libre. En la promesa que Dios había dado al padre de la fe que llamamos Abraham. Este pueblo que no creyó también solo miró su nacionalidad, la ley de Moisés y las tradiciones, y como Dios se había manifestado con los patriarcas. Hoy regresaremos al contexto en Jerusalén, cerca del templo, con Cristo y ellos, que no creyeron. Veremos las obras de ellos y la obra del Hijo de Dios verdadero. Si ellos fueron lo que dijeron que fueron, deberían de haber hecho las obras del que dijeron que fue su padre, como hijos del tal padre Abraham, el físico que fue Abraham, mas no fue así. Y del espiritual también, que fue también Dios. Dios también, ellos vamos a ver en este contexto que ellos reclamaron de que Dios era su padre. Y vamos a ver en el texto también que ellos dijeron que Abraham fue su padre. Entonces ellos se jactaban, eran orgullosos, se los vuelvo a decir otra vez. Porque este pueblo era orgulloso en creer de que porque ellos por física, por carne, por sangre eran descendientes de él, ellos pensaban que con eso ya era suficiente. Y aquí Jesús, vemos nosotros que les dice algo diferente. ¿Quién es Jesús? Es lo que va a importar aquí, porque si Jesús nomás fue una persona cualquiera, entonces no importa realmente lo que haya dicho Jesús, pero ya después de investigar el Evangelio, después de leer el Antiguo Testamento, después de ver las epístolas de Pablo, de Juan, de Pedro, llegamos a la conclusión de que las palabras que Jesús tuvo son de muy grande importancia. Entonces cuando Jesús habla algo, hermanos, debemos de, como nuestros mascotas, levantar las orejas y escuchar lo que Jesús nos va a enseñar. Todo lo que los apóstoles nos enseñan es una revelación de lo que Jesús habló. Y todo va en acuerdo, todo va en acuerdo. Entonces ellos hermanos, fiándose y apoyándose en lo físico, en la sangre. Y también se estaban ellos apoyando de que ya que también Dios fue el Dios de Abraham, también era el Dios de ellos también igualmente. Pero todo esto era, hermanos, hecho en una forma superficial, ya cuando vemos nosotros esto, porque Jesús aquí nos va a enseñar en este contexto cómo les habló a ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a fijarnos bien lo que nos enseña este capítulo, ¿verdad? Y vamos a verlo hoy en esta mañana. Si ellos hubieran sido hijos de Abraham, esto hubiera sido muy diferente a lo que vamos a ver hoy. Si ellos hubieran sido hijos de Dios, y aquí es donde habla fuerte y nos toca a nosotros también. Si ellos hubieran sido verdaderamente hijos de Dios, ellos hubieran amado al Hijo. Ellos hubieran amado al Hijo porque el amor de Dios hubiera estado en ellos y ellos hubieran reconocido al Hijo de Dios. Esto es lo que Juan el apóstol nos enseña y vamos a ver más después ahorita también. Y vamos a ir entonces a nuestras Biblias, vamos a abrirlas y vamos a leer aquí en Juan 8, capítulo 8, versículo 39 al 45, y también vamos a ir a Romanos también, y vamos a ver algo también lo que Pablo nos va a enseñar también concerniendo este pueblo. En Romanos capítulo 10,
vamos a ir allí también, y si usted quiere puede ir a Juan y luego después poner su dedo en Romanos 10 y vamos a empezar del versículo 1 al 3 en Romanos. Pero ahí ponga su dedo, ¿verdad? Y para que cuando lleguemos ahí pueda usted fácilmente fluir con lo que vamos a estar leyendo, y vamos a ponernos así en pie, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor. Juan 8, 39 al 45, la Biblia lee: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y el padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Ahora vamos a Romanos 10. Vamos a leer el versículo 1 al 13. Romanos 10, del 1 al 13. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos. Antes de seguir, debemos considerar que el diablo no es mencionado que esté presente, cuchicheándoles en el oído. La Biblia no dice que allí estaba el enemigo cuchicheándoles en el oído, pero allí estaba Satanás obrando en estos corazones de estos. Sino su peor enemigo de ellos, hermanos, fue esto, que también puede acontecer con nosotros también. Como ellos ignoraron las necesidades por lo que ellos pensaban les iba a poder ayudar
los iba a poder ver ayudado a ellos. Si ellos, hermanos, no hubieran pensado en lo que ellos tenían, en la descendencia, quien ellos eran, de lo que ellos poseían, hermanos, quizás eso les hubiera ayudado a ellos mucho en haber creído en el Señor, pero por la razón de que ellos se sostenieron en lo que ellos poseían, que de la sangre que corría en las venas de ellos era de Abraham y la ley y los ritos y las tradiciones que ellos practicaban y sus antepasados y los patriarcas y la historia y las manifestaciones que hubo en eso era suficiente para haberles inflado el corazón a ellos para ser un pueblo muy orgulloso de ello y para llevarlos al punto de inflarles tanto el corazón que no iba a haber lugar para Cristo. No iba a haber lugar para Cristo. Y si no iba a haber lugar para Cristo, no iba a haber tampoco lugar para el Padre de Cristo. El Padre. Pongamos a pensar esto. Si ellos no hicieron lugar para Cristo, entonces es lógico que si Cristo dijo, yo soy el Hijo del Dios que ustedes dicen que son, es seguro que, hermanos, no iba a haber tampoco lugar para el Padre, porque el Padre es el que había enviado al Hijo a ellos, pero sus corazones estaban tan inflamados en las tradiciones, la ley, las experiencias que sus antepasados tuvieron, no hubo lugar para huir a Jesús, no cabió lugar. Y esto puede acontecer en la iglesia también. Puede acontecer, ha acontecido y va a acontecer y va a seguir aconteciendo esto de no darle lugar al Señor, ya que podemos decir en muchas organizaciones la membresía a veces es más valorizada que aún hasta la salvación en algunos casos. En algunos casos la membresía, ser miembro de una organización puede ser más valorizada que una salvación, créame lo que sí. Porque son parte de una cierta organización, de una cierta denominación, tienen un grande orgullo y piensan que por esa razón ellos también van a lograr el cielo. Y cuando se habla de un arrepentimiento, amados, o cuando se habla de algo que Dios nos enseña, no quieren escucharlo, no queremos escucharlo en la iglesia porque ya tenemos la membresía. Los años también nos pueden afectar, los años en la fe, los años en el cristianismo nos pueden afectar para dejarnos pensar de que porque los años que tenemos ya no necesitamos cambios. Y esto es el peligro otra vez que puede llegar. Somos seres humanos, somos pecadores como la Biblia nos enseña, la naturaleza ahí está, el pecado y la santidad luchan, el espíritu y la carne luchan, amados, y estamos luchando constantemente. Es la lucha del pasado, lo que fue, y va a ser la lucha que va a haber también más después. Esta es una lucha constante que va a ser. Entonces la membresía, los años que tenemos como cristianos, inflama el corazón. Aún hasta las Biblias que a veces podemos tener, ya porque tenemos una Biblia, algunos se jactan de eso y piensan que ya porque tienen la Biblia, ya tienen esa Biblia en la mente. Pero todavía queda de que eso, de lo que está en la Biblia, sea transportado, si lo puedo decir así, que llegue a la mente, hermanos, para que lo tengamos en la mente. Es algo exterior que tiene que entrar a nosotros. Entonces esto va a requerir tiempo. Esto no va a ser algo nomás de tenerlo en el exterior. Y hay mucha gente que piensa porque tiene Biblia en las iglesias, piensan que ya tienen el conocimiento. Pero esto es de abrir la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, reunirnos en la iglesia para el conocimiento. Hay algunos que piensan que también porque ya tienen un himnario y porque cantamos los himnarios, ya pensamos que ya tenemos el cielo prometido y que está seguro. Esto es algo que podemos ver nosotros, que cuando leemos las Escrituras nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo nos va a exhortar de que eso no es así. El privilegio, el título, este es mi grande enemigo, el título puede ser el más grande enemigo de pensar que yo tengo la seguridad de ser salvo y que por el título ya estoy seguro de que soy salvo. Esto puede pasar con muchos, ya porque tengo un título, ya tengo una seguridad, nos engañamos a nosotros mismos pensar eso, el privilegio, el título que tengo hoy como líder, aún hasta el vestimento. Ya porque el vestimento cambió del antepasado, pensamos nosotros que ya porque ya me pongo una corbata, ya soy cristiano.
Pero no es cierto. Eso no es cierto. La corbata no hace a nadie salvo, la corbata no salva a nadie. Entonces a veces nosotros podemos pensar y entrar en estas clases de errores en este tiempo. Ellos no tenían el problema de la Biblia y ellos no tuvieron el problema de la corbata. Tampoco tuvieron ellos el problema de los himnarios, porque no tuvieron himnarios allá ellos. Ni tampoco tuvieron el problema del cristianismo, porque ellos rechazaban a Cristo totalmente y la membresía no existía en ese tiempo en el cristianismo como hoy existe. Pero ahora lo podemos ver que ahora para nosotros sí puede existir y esto es uno de los más grandes enemigos con que vamos a luchar nosotros. Y quiero prevenirlos para que se preparen, porque esta es mi lucha y yo creo que va a ser la suya también. Y mucha gente religiosa, superficial que anda en el mundo, que porque hoy es domingo y ahora ya fui, piensan muchos que ya llegaron, ya compraron el cielo, ya van a llegar al cielo. Aquí se necesita hablar la verdad para que nosotros podamos considerar la verdad. Pero la verdad también va a afectar al que la habla, como a Cristo lo afectó también aquí, porque Él les habló la verdad. Ese fue el único crimen que Él cometió aquí, hablarles la verdad, y por eso ellos lo querían matar. Y así a nosotros también nos van a querer matar por hablar la verdad. La verdad, hermanos, no peca, pero muy bien sí incomoda a muchos. Y por eso muchas de las veces, ¿para qué hablar la verdad? Y ahora en esta mañana vamos a hablar de ellos y de Cristo, de ellos y de Cristo. Este es el punto que vamos a estar viendo y vamos a ir al versículo 39 al 42 y luego al 44 y nos vamos a fijar bien, ¿verdad?, las características de este pueblo. Y vamos a estar atentos a esta enseñanza y que el Espíritu Santo sea el que nos redarguye en las áreas que tenemos que corregir en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y que nos dé el entendimiento el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a ayudar en esto. Si ellos y Cristo, cuando vemos el caso aquí, si fueron lo que dijeron que fueron, Jesús les dijo en el versículo 39, es muy fácil. Las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham harías. Este es el pensamiento que vemos aquí en el versículo 39. Fijémonos bien. Si fueran lo que dijeron que fueron, Jesús les dijo, las obras de Abraham haríais. Y yo digo hoy en esta mañana y hago una pregunta, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Que todos podamos ir a lo que hizo Abraham. Si nos podemos rápidamente por nuestra mente transportarnos al Antiguo Testamento y ir a Génesis 14, 15, 16, 17 y ver qué hizo Abraham, que nos enseña que están las Escrituras, que no hicieron estos, que están aquí en el tiempo que Jesús les dijo así. ¿Qué fueron las obras que hizo el Padre que no hicieron los hijos? Es muy interesante, ¿verdad?, que esto es así y es lógico que así va a ser y así es. Y con la ayuda del Espíritu Santo solamente podemos vencer a veces las características que nuestros padres tienen, solamente por el Espíritu Santo, porque si no es por el Espíritu Santo tenemos lo mismo que ellos tienen, no hay cambio. Y por eso aquí Jesús les dijo a ellos, les dijo, las obras de Abraham haríais. Y yo hago una pregunta, ¿qué fue lo que hizo Abraham? En el contexto cuando Dios le llamó, cuando Dios le habló a él, Abraham, ¿qué? Creyó. Fue lo primero que hizo. Y después vinieron las obras, las manifestaciones de que había creído y salió él. Y sacó él a su mujer, sacó él a todas sus siervos, esclavos que él tuvo, toda su ganancia, salió él, salió todos sus parientes, salió porque creyó lo que Dios le había dicho. Este pueblo no creyó entonces como Abraham había creído, aunque Abraham había sido el padre de ellos, en el que ellos se andaban jactando. Eso era puro orgullo, hermanos. Nuestro padre es Abraham. Cuando nosotros vemos en la Biblia, vemos esa palabra linaje, pero esa palabra está muy lejos al original. Cuando nosotros estamos viendo esta palabra linaje, linaje es una palabra muy lejos a lo que Jesús, a lo que ellos quisieron decir. Fíjese. Ahorita vamos a poder entender esto, porque esa palabra en el griego, la palabra que ellos usaron en el griego, en lo que vemos nosotros en nuestro texto fue sperma. Esa fue la palabra en el griego, sperma. Ellos fueron sperma
de Abraham. O sea, simiente, en otras palabras, de Abraham. Así tanto ellos habían dicho que eran hijos de él. Entonces él les dijo a ellos, si ustedes son esperma de Abraham, como dicen ustedes que lo son, haríais entonces lo que Abraham, el que tuvo la esperma, tuvo y hizo. Ustedes no son de Abraham, porque si lo fueran, lo harían. Fíjense qué tan fuerte. Nuestra Biblia nos enseña la palabra linaje, pero esa palabra está muy lejos a la palabra en el griego que es esperma, hablando que ellos habían dicho que ellos habían salido de él, aunque ellos no habían salido de él, pero eran descendientes de los antepasados de Isaac. Entonces ellos se jactaron en eso, quisieron hacer a Jesús, a Cristo, verse mal. Esto es lo que ellos se jactaron con esto, para decirle al Señor así. Y el Señor les dijo, si ustedes hubieran sido esa esperma que ustedes dicen que son, esto era en el griego, esa palabra esperma, entonces a nosotros vemos aquí qué es lo que hizo Abraham el padre que ellos deberían de haber hecho ahí cuando Cristo les habló. Si fueran lo que dijeron que fueron, Jesús les dijo también en el versículo 42, ya que ellos se jactaron de que Abraham era el padre de ellos, Él les vuelve a decir aquí, si fueran lo que dijeron que fueron, escribo yo, Jesús les dijo en el versículo 42, ciertamente me amaríais. Oh, hermanos, no tenemos nosotros ninguna chance con Dios para engañarlo a Él. No tenemos, amados. Nunca pensemos en nuestras mentes que con nosotros vamos a poder engañarlo al Señor o poder nosotros salirnos con la nuestra en su presencia para querer entrar al cielo si Él no nos salvó. No vamos a poder. Yo lo veo aquí que no se va a poder. El hombre no va a poder con Él. Si eres, entras, y si no eres, nunca fuiste y no vas a entrar. Lo único que llega a mi corazón en ver esto es de que yo quiero ser ese, si quiero estar en el cielo, pero si no, pues no. Ciertamente les dice el Señor, este es Dios, este es el Verbo, este es el Hijo de Dios, este es Emmanuel, Dios con nosotros, que les dice, ciertamente me amaríais. ¿Qué significa esto? Hice otra vez otra pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver el amor con este caso aquí, en este contexto, en este capítulo 8? Y nosotros cuando vamos a la Biblia, esto toma tiempo de verlo, pero ahí está. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues tendríamos que ir a una de las epístolas de Juan, en la primera epístola, para demostrarnos a nosotros que Dios es amor. Dios es amor. Fue una de las más grandes énfasis que hizo Cristo. Y la más grande énfasis que hizo Cristo es no de que nosotros tenemos que amar al mundo. Esta es una de las más grandes confusiones. Usted nunca va a hallar que la Biblia le va a decir a usted, ame al mundo o ame a los que están en el mundo, sino que Él nos dice que nosotros nos amemos los unos a los otros. Y claro, yo no estoy diciéndole que no los ame a ellos, pero el enfoque más grande sería amarnos primero nosotros. El enfoque más grande yo creo que sería enfocarnos en amarnos a nosotros primero, que el amor inicie aquí entre nosotros. Si no puede iniciar aquí, ¿cómo va a iniciar allá? Entonces Jesús les dice a ellos, si ustedes se aman, el mundo verá que ustedes se aman y que están unidos y que se ayudan y que actúan como hermanos, y eso los atraerá y verá y dará testimonio de que ustedes son mis discípulos y que yo estoy entre ustedes. Pero si no ven amor, van a ver las cosas iguales como ellos están en el mundo, sin amor. Pero nosotros aquí en la iglesia de Cristo debe de manifestar el amor, y es lo primero que debe tener el cristiano, el amor hacia su hermano, porque es hijo de Dios. Cristo los amó. Y podemos decir así, cuando Él les habló así en esta forma, no fueron palabras ásperas y duras y frías y para condenarlos, fueron tiernas, con amor.
para instruirlos, para dirigir a su pueblo, al cual el Dios Padre lo había enviado a él para dar testimonio. Pero aquí viendo este caso, aquí esto fue para más darnos a nosotros un testimonio, la dureza de su corazón de ellos. En el plan de Dios estaba este caso así, para después manifestarnos el poder del Espíritu Santo en Hechos, cuando Dios quebranta el corazón de ellos por medio de la primera predicación que Pedro hace a 3,000 judíos en Jerusalén, y que el Espíritu Santo conmueve los corazones de ellos por medio del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo obró verdaderamente en ellos, ellos no estaban preocupados porque querían salvar sus vidas. Ellos estaban hablando de un arrepentimiento genuino, hablando de un arrepentimiento que solo el Espíritu Santo hace en la vida del Hijo de Dios. Ese verdadero arrepentimiento no significa que me estoy arrepintiendo para salvarme o me va a ir mal. Ese no es el arrepentimiento que Dios hace, ni es de Dios, ni tiene parte en las cosas de Dios. Ese es un arrepentimiento del mundo. El verdadero arrepentimiento se ha dicho que es cuando uno es arrepentido por lo que ha hecho, aunque no haya hecho uno nada, pero uno se arrepiente. No se arrepiente porque el infierno le espera. Eso es un falso arrepentimiento que no salva. El verdadero arrepentimiento es el que el Espíritu Santo obra y nos hace arrepentirnos de nuestras malas obras para servirle a Él y viéndolo solamente a Él. Es un arrepentimiento verdadero, genuino, espiritual, separado de toda clase de arrepentimiento. Fijémonos cómo hemos mezclado los arrepentimientos del mundo, porque el mundo también manifiesta un arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento genuino bíblico del Espíritu Santo que obra en la vida del creyente. La iglesia, hermanos, hemos mezclado muchas cosas ya. Hemos mezclado esto con otras cosas para darle volumen. Esto es algo triste que se puede ver aquí en este caso. Cuando el Espíritu Santo obró con estos hombres y mujeres que oyeron el mensaje de Pedro, ellos rápidamente lo que dijeron fue: ¿qué vamos a hacer ahora? Él les dijo: arrepiéntanse para que reciban el don del Espíritu Santo y bautícense. Esto es algo muy importante, no en esa orden, pero nosotros nos damos cuenta, no nos enseña en la orden en que va, pero nos estamos dando cuenta que estas son 3 características que vamos a ver: el arrepentimiento, y vamos a ver el bautismo, y vamos a ver la regeneración, y vamos a ver la fe. Y no lo digo en esa orden, pero así es como obra el Espíritu Santo. Esto es algo que nosotros tenemos que fijarnos bien y tener que aprender. Esta es carne que estamos hablando ahora. Ya no estamos hablando ya de leche. Esto es carne ahora, lo que vamos a comer hoy. No es leche. Leche, estamos hablando, es diferente. Esta es carne. Vamos a ver qué es lo que viene. Pero viendo aquí el texto, nos empezamos a dar cuenta de lo que está surgiendo aquí. El amor venía de Dios, Dios es amor, y los hijos de Dios, como ellos habían dicho, nuestro Padre es Dios, como se habían jactado, pues el Señor les dijo: me amarían entonces. Y el apóstol Juan fue también que llevó esta doctrina y la puso también en Primera de Juan para enseñarnos aquí esto. Aquí nos damos cuenta que esto era lo que ellos se jactaban. Mateo 3:9 nos enseña, cuando el Evangelio de Mateo nos enseña el orgullo que ellos tenían. Ellos pensaban, y Juan les leyó la mente. En su naturaleza como hombre, Juan el Bautista, que estaba bautizando, les dijo: no penséis que porque en sus mentes dicen somos hijos de Abraham, ya tienen seguro el reino. No piensen eso. Era la carne, amados, que estaba pasando aquí, que puede pasar. No piensen ustedes, dijo Juan, no piensen por sus mentes y confíen en la carne, confíen de que ustedes ya tienen segura el reino. Estos fueron los varones de Dios, estos fueron los siervos de Dios que empezaron a quebrar el terreno. Juan fue uno de ellos que empezó a quebrar el terreno, y habían muchas piedras en el terreno. Pero fue un hombre que Dios no le había dado un trabajo muy difícil para él. Él fue hecho para abrir camino para el Mesías. Y fue rústico, y fue un hombre espiritualmente al mismo tiempo como fue rústico de exterior.
fue, hermanos, tierno y sensible para la voz del Espíritu Santo, para que lo dirija a hablar esas palabras también a este pueblo. Y nos fijamos bien que ellos así dijeron: ciertamente me amarías, les dijo el Señor. Ellos porque se habían jactado. Ellos habían dicho en el versículo 41, para ver dónde dijeron ellos esto. Más arribita dice: un Padre tenemos que es Dios. Un Padre tenemos que es Dios. Un Padre tenemos que es Dios, dijeron ellos. Ay, amados, quebranta mi corazón en este momento lo que el Espíritu Santo hace en la vida de muchos, cuando muchos dicen: yo soy cristiano, pero no obedecen al Señor. Me quebranta mi corazón cuando yo me empiezo a analizar mi vida. Al momento que ya dejamos este ambiente bendito y precioso en el que estamos ahorita, y dejamos la iglesia y entramos otra vez a la rutina y a las cosas que hay en la vida, cómo rápidamente puede esto desvanecerse como un sueño, y desvanecerse y olvidarse otra vez. Bendito sea el Señor. Aquí nos damos cuenta nosotros de este caso aquí, donde el Señor así nos muestra. Si fueron lo que dijeron que fueron, Jesús les dijo y les indica en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, si nosotros hacemos los deseos de matar, de querer destruir a alguien, reprendámonos nosotros mismos y arrepintámonos al momento, porque ese deseo que nosotros puede surgir a veces puede ser del diablo, o es del diablo, del puro diablo. Y Jesús no lo podemos engañar, y Él dijo: si ustedes desean matar a su prójimo, ustedes tienen el deseo del diablo. Y el diablo, si tienen el deseo de Jesús así lo dijo, y ustedes díganle a Él, a mí no me lo digan, pero Él así lo ve. Dios, si tenemos un deseo del diablo, somos hijos del diablo. Y si tenemos el deseo de Dios, somos hijos de Dios. Es así tan claro como este juez lo ve así, Jesús. Lo único que me queda a mí decir es: Señor, me arrepiento, perdóname, límpiame, ayúdame, fortaléceme para amar a mi prójimo, ayúdame a amar a mi hermano, ayúdame a amar aún hasta a mi hermano carnal. Porque a veces en estos casos puede surgir, a veces que aún hasta puede surgir odio entre nosotros los hermanos carnales. Ya olvidemos de los espirituales, pero ahora los carnales también podemos llegar a un día a odiarlos porque nos han tratado mal. Detestamos después esto. Y aquí el Señor nos enseña y les dice a ellos: fíjense bien, para nuestro bienestar, como dice la Biblia, todo fue escrito para provecho nuestro aquí, para que nosotros no cometamos ese mismo pecado mañana. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es todo lo que les dijo Jesús. ¿Por qué? En el versículo 37 dice el 37, el versículo: procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida. El corazón de ellos estaba inflado, hermanos. Inflado estaba el corazón de ellos. No hubo espacio en sus días, en sus rutinas, en sus tradiciones, en sus mentecitas, lugar para las palabras del Maestro. No iba a haber, y no va a haber. Yo creo que lo más importante es: olvidémonos de lo resto, y que estemos seguros, olvidémonos de todo lo que hay, de la membresía, de los himnarios, de la Biblia. Sí es bueno, sí es importante, sí lo debemos de tener, pero mejor asegurémonos que tenemos a Cristo, sería mejor. Porque ser un dueño de un himnario no nos va a llevar al cielo. Ese no es el ticket. Ser dueño de una Biblia también, no importa cuánto haya costado, no importa cuántas hayamos tenido, no nos llegará a llevar al cielo tampoco. Hay muchos que van a leer la Biblia, que leen la Biblia, que la estudian, que la conocen mucho más mejor que ni nosotros, y van a ir al infierno, porque no tienen a Cristo en sus corazones. Esa es la verdad. Dice el Señor en el 37: procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros.
El 47 dice, el que es de Dios, oye. Y esto se nos halla fácil, ¿verdad? Porque yo estoy aquí el domingo y puedo decir, bueno, yo estoy oyendo y por esto no la oís. Y podemos decirnos, bueno, pues yo estoy aquí, yo oigo, yo escucho. Pero este oír es una palabra muy diferente a la que nomás nos entra por un oído y solamente así queda. Esta es una palabra muy profunda, muy profunda. Cuando hablamos nosotros de oír, la Biblia cuando habla de oír, el significado siempre la Biblia nos llevará a practicar. Más bien, cuando nos dice que somos oidores, estamos hablando de hablar de uno que oye y que practica lo que dice la Biblia. Yo cuando veo esto, hermanos, y me pongo a pensar en este caso, en lo que está aconteciendo aquí, hay muchos que están desviados. No aquí, no, yo estoy hablando en la iglesia en total. Muchos que están desviados. La única esperanza es tener que Dios nos haya salvado, es la única esperanza, porque si se debe de nosotros, pues no vamos a poder salvarnos, amados. Es muy difícil para hallar una salvación al cielo. Que yo quiera hacerlo, tiene que ser verdadero, tiene que ser de Dios, tiene que ser Dios el que quiere salvarnos, que está interesado en nosotros, que Él se fija en nosotros, no porque nosotros tengamos algo que lo atrae, porque no hay nada que lo va a traer. La única fragancia que podemos despedir es pecado. La única fragancia que despide el pecador es pecado. Dios no está atraído al pecado, Dios no lo atrae el pecado. La santidad Él no la da, la justificación Él no la da, el perdón Él no lo da. La vida eterna, Él nos lo da. ¿Y qué le damos nosotros? Pecado. ¿Y qué le vamos a brindar? Pecado. ¿Y cómo le servimos al Señor? En pecado. Porque todo lo que el Señor exige, como ya que Dios es santo y es perfecto y quiere todo que sea en la perfección, sí, Dios así es. Hemos conocido quizás, y nos podemos acordar de gente que a veces hemos conocido en la vida en el pasado, quizás lo conocemos hoy, personas muy delicadas, que exigen mucho, que demandan mucho, que requieren mucho. Y ay, con este yo no puedo, con esta yo no puedo porque es muy exigente. Bueno, Dios en su grande amor así es para con los que se acercan a Él. El único que agradó a Dios conforme a la doctrina que nosotros tenemos como cristianos y que nos podemos salvar es Cristo. Él es el único. Desde el momento que Él se bautizó, aún antes de que se había bautizado, pero en el bautismo el Señor demuestra con una voz alta, y Juan el Bautista fue el testigo cuando el Padre dijo, en el Hijo tengo gran complacencia, yo estoy muy contento con lo que mi Hijo ha hecho. Después el Espíritu Santo lo lleva para ser tentado al desierto, lo lleva a ser tentado al desierto por 40 días, estuvo el Señor ayunando 40 días y 40 noches, estuvo el Señor en un ayuno, estuvo alejado del mundo, estuvo alejado de todos sus discípulos y los que hayan estado ahí con Él, se alejó de ellos y se fue al desierto para ser tentado por Satanás. Y como muchos predicadores lo han dicho, Adán le falló a Dios en el jardín, pero Cristo venció a Satanás en el desierto. Esa es la más grande victoria que podemos ver nosotros. Ahora Él es el único que nosotros podemos hacer como este pueblo hizo. Nosotros creemos en el Dios de Cristo, en el Dios, el Padre de Cristo. Hay a veces tonterías que a veces hablamos y he oído a veces algunos decir, vamos a creer en el Dios de Abraham y de Isaac. Qué tontería es decir eso. Porque el Dios que queremos creer nosotros no es ese, es el Dios de Jesús. Porque Abraham no nos puede cubrir con su justicia. Abraham no fue perfecto, aunque haya tenido fe, pero Cristo sí fue perfecto. Y Cristo nos indica y nos dice muy claro, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará. O sea, ya no es tanto de que ustedes vayan sin mi nombre, vayan, pero mencionando mi nombre, para que vea la honra que ustedes me dan a mí, como a Él también. Es una honra que le damos a Él. Ahora sería una tontería decir, yo quiero al Dios de Elías, porque Elías también fue un hombre de pasiones carnales, humano, pecador igual que nosotros, mas Cristo no. Fue un hombre de pasiones carnales, humanas, así,
sino fue humano, pero venció todas las pasiones y las tentaciones que hubo en contra de él. Una victoria muy grande. La Biblia nos enseña cuando él venció al diablo en el desierto. Y después de eso salió. Ya el diablo ya sabía. Así como el diablo a nosotros nos conoce. Oh sí, que el Señor, hermano, sea glorificado y que nos cubra siempre. El diablo nos conoce y sabe nuestras debilidades y nos pica en nuestras debilidades. Pero a Cristo no lo pudo, porque Cristo no lo pudo vencer. Cristo lo venció al Satanás, pero Satanás no pudo vencer a Cristo. La Biblia lo dice, la Biblia está escrito que dice que Él venció a Satanás. Satanás lo quiso tentar como nos tienta a nosotros. Lo único que me queda a mí es solamente esconderme bajo la sombra del Altísimo, que es Cristo Jesús ahora. Cristo Jesús es el Hijo de Dios y bajo su sombra yo quiero morar, bajo su justicia yo quiero ser justificado, bajo su poder yo quiero ser investido con poder para vencer y llegar a estar en la gloria de Él un día. Eso es lo que yo quiero, porque yo no puedo solo, hermanos. Usted va a hallarme y usted puede ver y usted va a decir y podemos analizarlo si queremos ser malos. Todos nos podemos ver los defectos, todos. Bueno, así como ve los míos, yo veo los suyos, y como usted ve los míos, yo veo los suyos. Así vamos en este camino. Lo único que queda es quedarnos mejor en una isla solos. No les voy a decir que en su casa porque ya no van a querer venir. Pero mejor irnos a una isla, Catalina, allá lejos, y que nadie nos vea, que nos conozca. Ya nomás va a ser usted y Dios. Pero hermanos, así como los veo a ustedes, ustedes me ven a mí, como me ven a mí, yo los veo a ustedes. A mí me queda solamente esconderme en Cristo, estar en Cristo. Estos hombres se jactaron en Abraham, se jactaron en la sangre de Abraham. Yo sé que ustedes van a oír a algunos hablar y decir, bueno, este es el pueblo de Dios. Hay esto en algunos casos, este es el pueblo de Dios. Ellos ya eran salvos, ellos rechazaron a Cristo. Hay muchos predicadores que así lo entienden, amados. Entonces, ¿dónde vamos a poner la doctrina de que todos están destituidos de la gloria de Dios? Cuando dice la Biblia todos, tendríamos que quitar esa palabra todos. Porque cuando habla de todos, también ellos están incluidos. ¿Quién? Los judíos. No nomás los griegos y los gentiles y los hechiceros y los idólatras. No, también Pablo dijo, mi pueblo también está destituido también por su orgullo, que ellos se quieren justificar ellos en sí mismos en las obras que ellos hacen. Pero yo sé que usted vaya a predicadores que van a tener hasta banderas de Israel, van a tener las estrellas de David, van a andar ayudando a los judíos, los adoran, es el otro y es aquí y acá. Es triste cuando vemos esta situación. Es triste, es muy triste. Por eso queremos llegar a lo que dice la palabra del Señor. Ellos rechazaron a Cristo. El Señor no hace acepción de personas en ninguna forma. El Evangelio se predicará a toda criatura. Todos oirán el Evangelio, pero eso no significa que porque todos la oyeron, todos van a ser salvos por ello. Ahora queda de que Dios toque el corazón cuando el predicador predica la palabra de Dios. Cuando el predicador predica la palabra de Dios, llega al oído y después del oído Dios se encarga del corazón. Y si llega al corazón, gloria a Dios porque fue Dios. El predicador no tiene nada de poder escoger quién Él va a salvar, quiénes se van a salvar. Lo podemos manipular haciéndolos que vengan por medio de comida, haciéndolos venir por medio de actividades, haciéndolos venir por medio de regalos. Como una vez un hombre vino aquí y me dijo, mire, sería bueno de que usted haga así, de que usted empiece a dar comida, quizás ellos van a venir, la gente les encanta, sí, pero qué gano en tenerlos aquí y llenarles la barriga, pero todos están perdidos. Están perdidos, no están escritos. Hermano, queremos que sea el Espíritu de Dios el que lo hace. Queremos que sea la obra de Dios. El Señor nos ha llamado a pastorear al mundo, nos ha llamado a pastorear la iglesia, los escogidos, los santificados, el pueblo que está escrito en el libro de la vida. Ese es el que Dios está interesado en salvar. Dios es bueno, Dios es amor, claro que sí, porque si fuera malo destruyera a los malos y les pagara como ellos merecen, y todos lo merecemos.
Pero Dios es bueno en no destruir al malo. La Biblia lo dice claro, el sol brilla sobre el bueno y sobre el malo, la lluvia cae sobre el bueno y sobre el malo. Ese es Dios, es bueno. Y muchos maldicen a Dios, muchos lo hacen a Dios menos, muchos dicen que Dios no es el que existe, pero Dios les da todavía para que respiren, Dios todavía les permite que se alimenten, Dios todavía les da fuerzas, Dios hasta les da a veces muchos años de vida, les dan hasta 120 años, eso también es otra cosa. Pensamos a veces que porque la persona vive por mucho tiempo significa que, oh, mira cómo Dios está contento con ello. Pero eso no puede ser verdad, porque hay muchos buenos hombres buenos como Cristo, empezando con él, 33 años y fue a la cruz. No podemos verlo así. Entonces, esta es lo que tenemos que analizar, estas cosas. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros nos fijamos en este caso, los gentiles, hermanos, que no fue pueblo, Dios les permitió por la fe ser pueblo de Él, que somos nosotros. Los gentiles que no fueron pueblo de Dios, fue hecho pueblo por la fe que los judíos no tomaron en consideración. ¿De dónde me baso yo en esto? Bueno, Juan 3:7. Juan 3:7 nos enseña la Biblia. Juan, aquí donde Jesús les dice, habla aquí con Nicodemo y le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Este era un rabino, este era un maestro, era uno que conocía la ley. Nicodemo. El Señor le dijo, no te maravilles de que los que van a ser salvos, los que van a estar en el cielo, son los que han nacido de nuevo. Y ahora otra cosa que llegamos a ver. Hacemos una pregunta. Este domingo hacemos la pregunta, ¿escogimos nosotros nacer? Usted como adulto va a decirme que no. Usted no escogió nacer, usted no escogió a sus padres, usted no escogió a su familia. Usted nació en su familia, usted vio a sus padres y le dijeron, este es papá y esta es mamá. Nadie pidió nacer. Esto fue voluntad de Dios. Y también es en la salvación, voluntad de Dios. El hombre dice, no, hermano, pero yo tengo el derecho de hablar. Sí, tú puedes decir muchas cosas, pero el que tiene final, el nacimiento, los registros, el certificado, el derecho de darte la vida eterna, es Dios. Nosotros no pedimos, y una vez a un pastor decirlo así, este pastor Carlos Stanley, que ya está, ¿verdad? Pues ya está muy avanzado él en edad, Carlos Stanley, y dijo, una de las cosas que tenemos que ver nosotros, amados hermanos, es de que la salvación no es algo que nosotros hayamos merecido. Entonces usted siempre tiene que ver y entender que si usted es salvo, no es porque usted fue bueno, no es porque Dios lo vio a usted con ojos azules, o lo vio, ¿verdad?, que usted es descendencia judía. No. La salvación es inmerecida y no la merecemos. Es por misericordia, es por gracia. Todo lo que Dios nos da no es porque yo lo merecí, es porque a Dios le plació. A Dios a veces le place a darle a unos así, y a Dios le place a unos darles asá. Y Dios es el que da, y Dios es el que escoge, y Dios es el que tiene la última palabra en todo esto. Yo quedo nomás decir, Señor, gracias te doy por lo que tú me diste. Gracias te doy por el pan que tú me das. Gracias te doy por la ropa que yo me puedo vestir. El Señor nos exhortó muy grandemente en su evangelio y nos dijo a nosotros que también nos hemos olvidado, que no fuéramos como los gentiles que andan corriendo aquí, que andan corriendo para allá, que no andemos así, afanados con las cosas del día de mañana. Digo, si Dios ha proveído para esos pajarillos, Dios va a proveer para ustedes también. No nos está diciendo que seamos hermanos irresponsables, pero Él no quiere que seamos así como los gentiles, como en algunos casos hemos visto, que andan afanados nomás en el trabajo. Y no lo digo por nada. Afanados andamos para hacer billetes, hacer dinero. Ese es el mundo, amados. Nosotros no nos queda eso. Pero ahora la iglesia, ya con la ayuda de tanto falsa enseñanza, hemos llegado a ver a muchos predicadores darle ese lugar para ellos ganar. Claro que sí. Ellos dicen, yo enseño esto, hay ganancia aquí, porque hay trabajo, están trabajando, aunque no los veamos aquí, que se pierdan en el infierno. Con que traigan sus ofrendas, traigan sus diezmos mientras tienen su trabajo, yo sé que todo va a venir bien. Ese es un hombre malo, que se preocupa más por eso.
Entonces la Biblia nos enseña en Romanos 9:6, Romanos 9:6, concerniendo que nos ha dado a nosotros la fe, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora ya puedo entender este texto, que no todos los que son de Israel son israelitas, son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no llevaban el mismo espíritu que el padre Abraham llevó, que fue la fe. Sí, por carne son. Sí, por nacionalidad están registrados en ese país de Palestina. Sí, hermanos, se puede decir por carne, por lo físico que fueron, así dijo Jesús. Pero aquí Pablo nos enseña y nos aclara mucho para que nosotros veamos que no todos son así. Oh, ya abrió mis ojos ahora, ya puedo entender por qué este pueblo no creyó en Jesús en ese momento, porque no era pueblo de él, eran judíos y eran ellos de la misma nacionalidad, pero lo del corazón, lo que Dios iba a estar más interesado con la iglesia, con lo que iba a establecer más después, iba a ser la fe, la iglesia, la fe, la esperanza, Cristo Jesús, y esto no lo tuvieron. Ellos no lo tuvieron. El pecado que Cristo dice, esto es un extra, el pecado que el Señor dice que nos iba a hacer libres, un escritor dice, el pecado como narcótico nos lleva al hábito para vivir como esclavos de ello. El pecado como narcótico nos lleva al hábito. Los que vienen de ese estilo de vida, de drogas, saben que el hábito no se puede quebrar fácil. El pecado es como una droga. El pecado es como el alcoholismo. No podemos dejarlo, nos convertimos esclavos, empezamos a vivirlo. Y nomás hay uno que nos puede hacer libres, es Cristo. Y esto es lo que les dijo a ellos en Juan, cuando les dijo, y seréis libres con mi palabra, mas ellos, hermanos, por el pecado. Ahora, ellos no estaban adictos al narcótico, no estaban adictos al vino, de lo que puedo ver, pero estaban ellos llevados por el pecado, eran esclavos del pecado. El pecado les decía cuándo y cuándo no. El pecado no tenían ellos, hermanos, libertad espiritual hasta que el Hijo los hiciera libres. Y la única forma que iban a poder ser libres es volverse discípulos de Cristo, fíjese. Y los discípulos también, era la iglesia, porque los discípulos de los discípulos viene. Y luego de Hechos vemos los discípulos y después ¡pum! Cambia y luego después llega a surgir, sale la iglesia que habla Pablo. Ya no son los discípulos, ya los discípulos ya son la congregación, la iglesia. Entonces estos discípulos era la iglesia. El Señor aquí les dice, la iglesia va a ser libre, la verdadera iglesia de Cristo Jesús será libre del pecado, libre del pecado. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 3, Primera de Juan capítulo 3. Otra vez vamos a ver lo que nos enseña la Biblia. Capítulo 3, aquí es donde Juan el apóstol nos enseña otra vez una interpretación. Y esto es lo que el pueblo necesita saber en las iglesias, que no saben, que se están engañando a sí mismos. Religiosidad, son religiosos, es exterior, es superficial. Y solamente Cristo es el que los puede hacer libres en verdad. Y no va a ser palabras, no va a ser lo que yo digo, no va a ser porque yo me proclamo ser cristiano que soy salvo. No. Esto es algo duro. Yo me hallo entre la espada y la pared cuando vaya yo a ir delante del Señor. Dice el 4 al 8, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Aquí está el Evangelio, aquí está el contexto que estaba hablando el Señor. Y no hay pecado en Él. En el que liberta no hay pecado, para que Él pueda libertarnos a nosotros. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Estamos hablando de una libertad. Acuérdense bien, cuando vamos a Juan, vemos nosotros que el Señor les promete ser libres del pecado. Y aquí Juan el apóstol sigue el mismo contexto, el mismo ejemplo, y les dice, si ellos están en pecado y son esclavos del pecado, no son de Dios. Ahora nosotros quizás podemos decir, hermano, pero yo peco, pero no vivimos en pecado.
no vivimos en pecado. Todo aquel que permanece en Él, dice el 6, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Este es el libre, este es el que Dios hizo libre, el esclavo que era esclavo del pecado. Dios, Cristo lo hizo libre. Dice el 8, el que practica el pecado es ¿qué? Del diablo. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes murmuráis ustedes procuráis matarme. Ustedes son hijos del diablo, les dijo él. Era el pecado que los estaba dominando. Y aquí Juan también usa la misma doctrina. Y dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Juan sigue en las mismas, estas son las enseñanzas apostólicas que a muchos, yo no necesito oír los apóstoles, dicen muchos ellos, o nomás voy a oír, yo no sé qué dicen ellos, pero muchos dicen así. He oído a veces y presiento eso. No necesitamos oír los apóstoles, o los apóstoles no necesitamos obedecer. Las enseñanzas de los apóstoles no son necesarias en la iglesia. Hay algunos casos que algunas iglesias así lo ven. Pero si ese es el caso, entonces hagamos esta página a un lado y ignoremos lo que dijo Juan, ¿verdad? Y sigamos en la ignorancia. Y vamos otra vez a Juan 8. Ignoremos esa epístola. Y sigamos pensando y pensando, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que me quiere decir? Ya cuando Juan ya no lo explica. Ya Juan no lo explicó. No es de tanto. Y ellos, hermanos, como fue en el pasado, de querer matarlo, porque esto lo hallamos en Juan 7, ya con esto ya cierro. Juan 7, 20. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 7, el versículo 20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. Esto es lo que le dijo este pueblo. Demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Vamos al versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este en quién buscan para matarle? Ahora el versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. El versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ese es el 32. Y ahora el capítulo 8, versículo 20. Aquí dice otra vez, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Cada vez que la Biblia dice no había llegado su hora, es de que iba a llegar el día en que él iba a morir en la cruz, pero todavía no llegaba. Ya ahí la Biblia nos está enseñando. Vamos a los capítulos y vamos a ver de vez en cuando esa palabra nos está llevando de la mano a la cruz, nos está llevando a la mano a la cruz. Es muy fácil. Ellos tenían el pensado de prenderle, de matarlo, de destruirlo, de acabar con él como un cáncer que hay en el cuerpo. Querían acabar con él. Ellos pensaban en su mente, si acabamos con él, quitamos el cáncer que está afectando el cuerpo judío. Este es un cáncer, este es un falso, este es un endemoniado, este es un samaritano, este es un falso profeta. Matémoslo a él. Este es el que nosotros ahora es nuestro Salvador. Hermanos, esto es algo serio y no quiero convertirlos a ustedes enemigos de esta nación, pero aún ellos, en su Talmud, está escrito de que Jesucristo es un bastardo, un falso profeta. Este es el pueblo judío. Y fácilmente con esto nos podemos volver enemigos de Dios. Por eso, hermanos, vemos en la historia que se quisieron exterminar esta nación. Por ver estas cosas, esta nación la quisieron exterminar, pero Dios tenía un plan todavía para ellos. Y tiene un plan para esta nación. Pero este pueblo en su propio Talmud está escrito en contra de las enseñanzas de Cristo. Por en caso de que usted vaya a ir un día a querer convencer a un judío, ellos ya están doctrinados a rechazarlo, a escupir,
a pisotear ese nombre, a odiar ese nombre, a no aceptar ese nombre. Y no quiero que ustedes se vuelvan enemigos de esta nación. Ámenlos, oren por ellos. Pero ellos necesitan ser salvos, hermanos. Ellos necesitan la salvación. Fíjese, es Dios el que hace esta obra. Yo quiero decirles esto, hermanos, para que ustedes sepan y tengan mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Hay muchos que andan en los púlpitos hablando cosas así, viendo a este pueblo en una forma muy distinta a esto, lo que yo les digo hoy, ignorando todas estas cosas y llegando a conclusiones tonterías, hermano. Este pueblo, hermanos, es enemigo de Cristo y enemigo de la iglesia. Y no lo digo yo para que usted diga, ya me voy a convertir en enemigo de ellos y les voy a dar las espaldas. No. Ámelos. Pero yo nomás le quiero prevenir a usted para que usted vea lo que ellos tienen también para rechazar todo. Entonces, cuando uno de estos es salvo, amados, es una obra de Dios. Y así es con los que estamos aquí. Los que somos salvos es una obra de Dios, no es de nosotros, no es por otra cosa más, es solamente por la obra de Dios que el que es salvo entrará al cielo. No puede ser por otra cosa más. No fue otra cosa más que convenció a estos hombres. Y esto es lo que muchas de las veces se puede esconder. Y con esto vamos a concluir en esta enseñanza y vamos a seguir después más adelante terminando este capítulo, si Dios nos concede, estudiando este evangelio precioso, y vamos a ver la vida del ciego más después, este ciego que estuvo ciego y que Dios lo sanó. Y está poderosa esa enseñanza. Yo les invito a que se preparen este mes de julio que vamos a venir esta enseñanza del ciego. Vamos a profundizarnos ahí, hermanos, y vamos a ver que esto es tremendamente una obra de Dios. Poderosa, es una enseñanza muy poderosa. Vamos a profundizarnos un poquito en esta enseñanza de este ciego, que nació ciego, pero que, hermanos, el Señor lo había sanado. Y vamos a seguir adelante. Antes de seguir más adelante, mis hermanos, fuera de lo que estábamos hablando hoy, esto es para nosotros la iglesia, para los que oramos o los que luchamos con querer llevar una vida de oración. Es bueno orar, hermanos, y debemos todos orar todos los días. Debe de ser nuestro deleite orar, no porque por ello somos salvos, no porque por ello vaya a haber algo extra, pero debemos de tener comunión con el Señor siempre orando en su presencia, todos los días. Yo lo que he hallado, que me ha ayudado a mí, hermanos, ya que yo también soy humano como usted, ya que yo también estoy ocupado, ya que yo también lucho también como usted, lo que nos ayuda, hermanos, en la oración y también al mismo tiempo tiene otro beneficio, es cuando oramos conforme a lo que nos enseñan las Escrituras. Cuando nosotros escogemos un libro de la Biblia, por ejemplo, rápidamente nomás, antes de entrar, ¿verdad?, a lo que sigue, vamos a ir, hermanos, no vayan ustedes, yo voy a ir. Vamos a suponer al Salmo 29. Y usted está luchando con orar. Ya se acabó las palabras, ya no hay fuerza, ya no hay visión. ¿Qué oro? No sé. No tengo tiempo, estoy desanimado, no me siento bien. Hay tantas cosas que pueden pasar. Bueno, por ejemplo, vamos al Salmo 29. No necesita usted ir ahí, yo voy a ir ahí solamente. Y dice aquí la Biblia: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Los salmos son los mejores que podemos utilizar para la oración, pero toda la Biblia puede usarse. Podemos escoger un libro que estamos estudiando y lo estudiamos y al mismo tiempo orar a través de cada versículo. Y cada versículo tiene un efecto y nos deja a nosotros, hermanos, nos deja a nosotros la idea que la Biblia nos quiere decir. Y eso nos ayudará a establecer una vida de oración. Por ejemplo, cuando hablamos aquí en este versículo 1 dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Rápidamente me da la idea de que Dios es el poderoso, Dios merece toda la gloria, y cuando voy a orar, así voy a orar.
Dios, tú mereces todo el poder. Dios, tú eres el Todopoderoso. Dios, tú tienes poder para librar a los pecadores. Dios, tú tienes poder para sanar. Dios, tú tienes poder para librar. Y usted levanta una inspiración. Vamos adelante, dice el versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Aquí al momento ya usted rápidamente, usted es muy inteligente y yo también. Y vamos a decir, aquí Dios te doy la gloria porque me ayudaste, aquí te doy la gloria porque me salvaste, aquí te doy la gloria porque me has ayudado, aquí te doy la gloria porque me has ayudado ayer en los problemas que yo tenía, te doy la gloria porque tú lo mereces, tu nombre es Jehová, Jehová de la salvación. Y ahí empezamos a orar. Luego sigue adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Ahí lo empezamos a adorar por su santidad. Señor, tú eres santo. Señor, tú eres lindo. Señor, no merezco estar en tu presencia, pero por lo que tu Hijo hizo puedo estar en tu presencia. Y empezamos a demostrarle esa adoración del corazón que surge un afecto, un amor, un cariño a Dios. Vamos adelante, el versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Aquí es donde Dios, tú eres poderoso. Y empezamos a admirar todo lo que hay en Dios en esta oración. Dios, tú creaste los cielos y la tierra. Todo, Señor, está en el aire y tú lo sostienes todo. El hombre lo criaste en tu grandeza. Tú has hecho grandezas y gloriosas. Tú has hecho tantas cosas, las maravillas y todo esto. Esto inspira la oración y al mismo tiempo usted está orando. Y ahí, desde ese momento, usted ya toma fuerza, toma inspiración de lo que la Biblia ofrece y usted empieza a orar por sus necesidades, a orar. Y cada día, si es una historia de alguien, yo por ejemplo estoy estudiando Juan 8, entonces yo cuando estudio Juan 8 me enfoco en ese tema, me enfoco en ese contexto y en ese contexto voy orando. Se está tratando de un pueblo duro. Yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero ser duro. Se trata de un pueblo que lo rechaza, Señor, yo no quiero rechazarte. Yo a veces siento, Señor, me siento así, Señor, pero no lo quiero hacer, ayúdame. Y yo en mi tiempo privado voy orando y pidiéndole a Dios su dirección. Esta es una oración que se llama una oración a través de lo que la Biblia nos enseña. Y esto es carne otra vez. Aquí estamos hablando carne. Y la carne nos ayudará a fortalecernos, a no andar, porque sí, hermanos, en la oración todos, pues a veces flaqueamos, la iglesia flaquea, la mayoría de la iglesia todas flaquea en la oración. La oración no es algo que la iglesia es muy fuerte, la oración es algo que nosotros luchamos en la iglesia y donde sea, ¿verdad? Pero la Biblia nos ayuda. Y esto me ha ayudado a mí y le va a ayudar a usted también. En caso de que usted está luchando con la oración, hágalo mañana. Agarre un salmo o el libro que usted está leyendo. Si usted está en las crónicas, si usted está leyendo la vida de David, donde pecó, ahí en ese mismo contexto, usted también, agréguese ahí, dígale, Señor, yo sé que he pecado, pero tú eres grande en perdón, límpiame. Y ahí Dios, en su Espíritu Santo, a través de lo que dice su palabra, se encarna en usted y empieza a obrar en su vida. No va a haber tiempo entonces si hacemos esto para muchas otras cosas, porque vamos a estar solamente enfocados en las cosas de Dios. La iglesia, eso es la cosa, de estar enfocados en las cosas de Dios. Y esto nos da y nos ayuda y nos fortalece y vamos a tener victorias. Vamos a tener, si queremos, ¿verdad?, progresar. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, gracias te damos en este momento, Señor, por este grande privilegio que nos has dado, Señor, de entrar en esta historia de este evangelio, Señor. Señor, gracias te damos, Padre Santo, de que a ti te ha placido salvarnos, Señor. Ayúdanos a solamente abrazar, Señor, y estar bajo la sombra de Cristo, Señor. Que no sea la membresía, no sean los años, porque eso no vale, es basura, Señor. Lo que vale es Cristo solamente. Ni mis experiencias, ni lo que yo he visto, ni lo que mis padres son o fueron. No, Señor, yo no quiero ser eso. Yo quiero Cristo, Señor. Yo quiero que Cristo me salve. Yo quiero que Cristo esté en mi corazón. No es de las horas que leo, no son las horas que estudio, no son las horas que escribo, no son las horas que canto. No es nada de eso, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor, el que nos vas a ayudar. Eres tú el único. Por eso yo estoy aquí. Mis hermanos también estamos aquí.
No quiero ser yo como ese pueblo, Señor, que te rechazó, Señor, y que empezaron a jactarse mejor en sus membresías, en sus denominaciones, en lo que ellos pensaban que eran, Señor. Ese fue el enemigo de ellos, que no vieron, Señor. Perdónanos, Padre, porque yo sé que quizás yo lo he hecho, Señor. He sido orgulloso, Señor. Perdóname, Señor, y ayúdame, Padre. Sí, Señor, ayúdame en este día. Ayúdanos a todos, Padre, en este lugar, Señor, a seguir adelante en este camino. Y gracias por tu misericordia, Señor, y tu amor y tu bondad que nos tienes aquí, tu paciencia. Qué paciencia me tienes, Señor, qué paciencia. Vamos a tomar la Santa Cena, Señor, y te pido tu bendita bendición sobre este pan, sobre este jugo que simboliza tu cuerpo, tu sangre, Señor, tu vida que tú diste. Una vez al mes lo hacemos para no olvidar que aquí estamos porque tú nos has salvado. Gracias te doy, Señor, por esta salvación. Gracias otra vez te doy, Señor, más que todo, y todas las bendiciones. Gracias te doy por el pan que nos das cada día, Señor. Gracias por el pan. Gracias que podemos tener un alimento siempre, Señor, y poder vivir hoy, Señor. Perdónanos que a veces dudamos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos. Y gracias te doy, Señor. Ayuda a mis hermanos que vamos a tomar la Santa Cena, los que me van a ayudar, los hermanos que van a estar aquí tomándola con nosotros, los que van a servirlo. Señor, ayúdanos. Aquí estamos en tu presencia. Los niños que les damos el ejemplo, que ellos también puedan un día también seguir este ejemplo, los pocos que estamos aquí, Señor. Gracias te doy que hemos perseverado hasta esta fecha, Señor, y que podemos otra vez tomar esta Santa Cena en este año 2018, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias que este es tu plan, Señor. Gracias que estamos en tu plan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.